Bienvenidos a Homo Longevus, al periodismo de investigación que orienta hacia estilos de vida saludables para conservar la salud y propiciar la longevidad con bienestar y calidad de vida. Potenciar el sentido del humor, sonreír, pero sobre todo reír, beneficia la salud. La risoterapia es una estrategia terapéutica conocida desde la antigüedad y necesaria en la vida moderna. La risoterapia disminuye el estrés, baja la ansiedad y la angustia, ayuda al tratamiento contra la depresión, aumenta la creatividad y el aprendizaje, sitúa nuestra mente en un campo de pensamientos positivos. El doctor Rogelio González Ramos nos compartirá sus secretos de salud, jovialidad y buen humor. Sin duda, un Homo Longevus del siglo XXI. Hagamos de cuenta que el trabajo, la oficina es un museo de espejo, en donde si yo llego sonriente, todos los que están a mi alrededor me van a recibir con una sonrisa. La sonrisa es altamente contagiosa. La sonrisa es altamente curativa. La sonrisa propicia cambios bioquímicos muy favorables en mi mente y, por supuesto, es un bálsamo al corazón. Si se le dificulta reír, no se preocupe. Hoy le daremos algunas recomendaciones para que el reír sea parte de su estilo de vida. Para estimular la risa diariamente, siga los siguientes 8 consejos. Aprenda a reírse de sí mismo. Busque el lado humorístico en cualquier situación, actividad o circunstancia. Busque la compañía de gente con humor que le haga reír. Empezamos. Homo Longevus, 100 años y más, con Beatriz Evangelista. En China, los taoístas enseñaban que una simple sonrisa es buena para la salud, la felicidad y la longevidad. La ciencia del siglo XXI ha demostrado que una buena risa varias veces al día es más que medicina preventiva. Cuando somos niños, reímos entre 300 a 400 veces al día. Conforme crecemos, reímos menos. Tal pareciera que los motivos para sentirnos alegres, felices, de buen humor y con ganas de reír se van acabando. Desde la antigua China, se sabía que la risa es efectiva para mantenernos sanos y alejados de alteraciones de la salud. La ciencia del siglo XX y XXI ha comprobado que las terapias de risa o risoterapia son excelentes complementos a tratamientos contra la depresión, estrés, ansiedad y angustia. Por el contrario, motivan la creatividad, aprendizaje y fortalecen el sistema inmunológico. En algunos hospitales se imparten terapias de risa por parte de voluntarios, lo que trae como consecuencia la recuperación más rápida de los pacientes. Esta estrategia está inspirada en la vida del Dr. Patch Adams, que motivó la realización de una película. La risoterapia utiliza la alegría como energía de vida. Desde el punto de vista bioquímico, cuando reímos, el cerebro interpreta que todo está bien. En la corteza cerebral se incrementa la dopamina, considerada el elixir de la felicidad. La dopamina favorece la neuroplasticidad, es decir, el intercambio de comunicación de un hemisferio del cerebro al otro. La psicomotricidad, al mejorar el movimiento corporal. La dopamina, como neurotransmisor, también relaja los músculos faciales, lo que hace lucir más joven.
Situar a nuestra mente en un campo de pensamientos positivos nos ayuda a sonreír y a reír con mayor facilidad. La risa, además, es fuente de endorfinas, hormonas de la felicidad o alegría. Adoptemos la risa como filosofía de vida, a favor de nuestra salud y longevidad. Rogelio González Ramos, máster en nutrición, ha destacado en varias áreas de la salud. Hoy, como ejemplo del Homo longevus del siglo XXI, nos hablará de otra de sus especialidades, la risoterapia, y los beneficios que ha sumado a su ya característica vida saludable. Yo tengo doble dicha. Primero, la oportunidad que tuve de aprender aspectos técnicos de nutrición, pero el otro factor importante es que tengo una compañera extraordinaria. Es buena cocinera, tolerante, pero tiene un sentido muy amplio de cómo debe ir una dieta idónea. Un ejemplo, un desayuno, una comida, una cena, una colación. Un desayuno balanceado que generalmente son los sábados, porque gustamos mucho de ir a caminar al bosque que está muy cercano a nuestra casa. Lo hacemos sábados y domingos, que es cuando el tiempo así se me facilita. Pero un desayuno, que es cuando me permite estar en casa, está formado generalmente por licuado de frutas. La parte proteica generalmente va a partir de huevo combinado con queso y en ocasiones con pan integral. Una comida balanceada de la que nosotros gustamos con mucha frecuencia generalmente lleva pescado. La manera en que mi esposa prepara el pescado es sin duda utilizando aceite de olivo. Las guarniciones nunca son de papas fritas, sino de vegetales cocidos. El cereal que comemos con mayor frecuencia es el arroz. La leguminosa que casi nunca dejamos de comer puede ser frijol o lenteja. Una cena que también nos place mucho es leche con cereales integrales acompañada de frutos secos. Los frutos secos que gustamos consumir con frecuencia, que incluso a mi nieta le encanta, son los arándanos. Frutos secos riquísimo en antioxidantes. Con frecuencia también comemos pasas, las pasitas, por su alto contenido en taninos, también en antioxidantes y en complejo B. Pero la nuez la comemos con mucha frecuencia. La nuez contiene omega 3, contiene magnesio, complejo B. Es un alimento extraordinario. Y otro alimento que con frecuencia consumimos es la sardina, el atún y los filetes de pescado. También estamos conscientes que la dieta mediterránea es la mejor alimentación para la raza humana. Entonces mi esposa con mucha frecuencia elabora ensaladas en donde combina diferentes lechugas, lechuga orejona, lechuga de bola, lechuga escarola, la baña con aceite de olivo, pone sus aceitunas, queso de cabra, a el que le encanta, le fascina el queso de cabra, y también le ponemos ajonjolí tostado. En ocasiones le ponemos grano de elote para que aumente el contenido de hidratos de carbono. ¿Cómo aplica la risoterapia? Definitivamente es una decisión personal que cada día nos hacemos en la mañana. La regla es amanecer y agradecer. Qué feliz estoy porque amanecí. Agradecerle al Creador, ¿por qué no? Y después tomar la decisión más importante de ese día. Hoy voy a ser feliz. Hoy voy a reírme por cualquier cosa. Hoy voy a estar contento porque yo estoy consciente que nuestra felicidad depende de eso y nada más. La risoterapia es un elemento estratégico. La risoterapia es parte de nuestra salud.
es el elemento antiestrés más poderoso y también porque elimina todo tipo de evento corrosivo como odio y pensamientos negativos. En el momento que yo decidí estar alegre, toda mi vida ha cambiado. En el momento que yo decidí no hacer caso más a la tristeza y al enojo, mi vida ha cambiado. En el momento que yo decidí estar más sonriente, todos sonríen conmigo. En la terapia de risa, a mí me enseñan a reírme aunque no tenga un motivo. En la terapia de risa, a mí me enseñan a sonreír aunque no tenga sentido del humor. Con técnicas fáciles, nos explican que nosotros tenemos un pivote, que nada más con que se desprenda la risa viene en automático. En el desarrollo humano hay una frase que a mí me produce mucha hilaridad. Dice, nadie tiene la culpa de la cara que tiene, pero sí de la jeta que pone. Si tú llegas enojado a tu trabajo, ¿cómo vas a ver a los demás? Enojados. Si tú llegas con tu cara retorcida, ¿cómo vas a ver a los demás? Con la cara retorcida. Entonces, hagamos de cuenta que el trabajo, la oficina es un museo de espejo, en donde si yo llego sonriente, todos los que están a mi alrededor me van a recibir con una sonrisa. La sonrisa es altamente contagiosa. La sonrisa es altamente curativa. La sonrisa propicia cambios bioquímicos muy favorables en mi mente y, por supuesto, es un bálsamo al corazón. Entonces, ¿me conviene estar triste? ¿Me conviene estar amargado? ¿O me conviene estar risueño? Pues por supuesto. Viva la risa. Cuando tú decides irte por la línea del amor, puedes vivir más y mejor. ¿Sabe cuántas veces se ríe al día? Reírse es un consejo antienvejecimiento. Ría con frecuencia. La risa mueve aproximadamente 400 músculos del cuerpo. Los músculos que mueven el rostro relajan la expresión, restándole años. Reír mejora la digestión debido al movimiento del diafragma. Motive la risa y el buen humor consumiendo los siguientes alimentos. Para estar de buen humor durante el día hay que consumir alimentos que contengan sustancias que estimulan la serotonina y las endorfinas, que son los neurotransmisores que provocan que estemos felices. Por ejemplo, hay alimentos que contienen una proteína llamada triptófano, la cual es vital para la producción de serotonina. Muchos alimentos tienen triptófano, ¿no? Entre ellos el plátano, el amaranto, la nuez, ¿sí? Y de ahí se va a convertir en lo que posteriormente la serotonina. Ese es el neurotransmisor que se ha relacionado mucho con la mejoría de los estados depresivos, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues a través de que las neuronas se pueden comunicar de mejor forma, ¿sí? Se concentran mayores cantidades de serotonina en las neuronas y eso hace que la persona active y se produzca la alegría, el bienestar, el estado de ánimo contento, ¿no? Así que para estar sonrientes y de buen humor, el ama de casa puede incluir en el menú del día alimentos que contengan triptófano o serotonina que se encuentran en el amaranto, pescado, en vegetales verdes como las acelgas, verdolagas, calabazas y espinacas, y en frutas como la naranja, la sandía y por supuesto el plátano. Yo pienso que el plátano es un elemento insustituible y lleno de elementos para un buen estado de ánimo. Muchos acostumbramos hasta poner en nuestro arroz el plátano, ¿no? Que además que es bien sabroso, pues también mejora notablemente el estado de ánimo. Otros alimentos que no deben faltar en el menú familiar para estar alegre son el aguacate, el jitomate y el chile. El chile es como que si nosotros no lo consumimos, como que no sabe nada la comida, ¿no? Entonces se ha visto que también este elemento constituye un disparador de un buen estado de ánimo. Y para que los estudiantes y los trabajadores rindan mejor, pueden llevarse como refrigerio o colación almendras, un sándwich que contenga jitomate y aguacate, nueces y un chocolate, pues está comprobado que el chocolate tiene una sustancia llamada feniletilamina que produce también el buen humor.
Por ejemplo, hay una sustancia que tiene el chocolate que es la feniletilamina. ¿Y qué es lo que hace? Que mejora la serotonina, es un antidepresivo. Cuando alguien va a hacer un examen, yo siempre recomiendo que se lleve un chocolate, más que un dulce, que se lleve un chocolate, ¿no? Y se ha visto que el chocolate pues implementa esta alegría, por decirlo así, ¿no? Sentirse contento es posible si consumimos estos alimentos a diario, pero sin abusar de las cantidades. Y hay que comer con gusto y no con ansiedad para tener una buena digestión, lo que colaborará también a sentirnos de buen humor para estar bien con nosotros mismos y con los demás. Si le cuesta trabajo reír, no se preocupe. Ponga en práctica estas recomendaciones. Una investigación de Victoria Cedillo. Para estimular la risa diariamente, siga los siguientes 8 consejos. Aprenda a reírse de sí mismo. Busque el lado humorístico en cualquier situación, actividad o circunstancia. Busque la compañía de gente con humor que le haga reír. Sonría habitualmente en cada encuentro que tenga. Libere al niño dentro de usted. Debemos permitirnos tener alguna travesura de vez en cuando. Intente recordar anécdotas divertidas. Enfoque los problemas desde una perspectiva positiva. Estimule su sentido del humor con películas, teatro, libros u otras actividades que le hagan reír. Ahora ya sabe lo que debe hacer para reír diario y mantenerse sano y feliz. Estas son otras sugerencias del especialista en risoterapia, Rogelio González Ramos, para motivar la risa. A través de la risa. Pero muchos de nosotros nos reímos porque no tenemos sentido del humor, muchos de nosotros nos reímos porque no tenemos un motivo para reír. Sin embargo, cuando yo engaño al cerebro, se da el mismo proceso bioquímico. Cuando estés triste, desganado, lo único que tienes que hacer es verte al espejo y poner la risa más fingida que ustedes puedan poner en toda su vida. Cuando se vean con una risa fingida, el cerebro imagina que estás de buen humor. Entonces, me veo en el espejo y otra vez me veo en el espejo. En esa forma engaño al cerebro, él piensa que estoy contento y libera dopamina aunque no tenga suficientes motivos. La risa es un mensaje bioquímico que le dice a tu cuerpo, todo está bien, todo está todo bien. El ser humano atemporal, sano y feliz, que vivirá 100 años y más en el siglo XXI, con bienestar y calidad de vida, es el Homo longevus, el ser de la nueva conciencia, que investiga, se informa y se beneficia de las alternativas terapéuticas que lo pueden mantener en armonía. La risoterapia es una agradable opción de la vida en salud. La risa tiene el efecto de liberar tensiones, bloqueos y modificar positivamente el estado general del organismo humano. Diversos estudios han demostrado que la risa fortalece el sistema inmunológico y favorece la longevidad saludable. Recuerde, es más sencillo e inteligente mantenernos sanos que tratar de curarnos de las enfermedades. Lo espero en la siguiente emisión de Homo Longevus.